Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 31 al 40. Soplaba una suave brisa y las flores de cerezo se movían lentamente. En el hermoso y pintoresco bosque de cerezos en flor, dos estudiantes destacados caminaban juntos en medio del mar de flores. ¿Cuándo llegaron tú y Minato aquí?, preguntó Kusina con una brillante sonrisa. Claro que te seguimos hasta aquí. Ni siquiera te diste cuenta de tantas colitas detrás de ti. ¡Qué torpe puedes ser! Ryun puso los ojos en blanco. Ah. ¿Por qué me seguían todos? Kusina lo miró fijamente, su pequeño rostro mostraba una expresión extraña. ¿A qué viene esa mirada? ¿Crees que soy un bicho raro que acecha a las niñas? Ryun la miró con tristeza. Jeje, lo dijiste tú mismo. Yo no dije eso, HMPH. Si Sato no te estuviera siguiendo, ¿crees que me molestaría en seguirte? Entonces, ¿por qué no me advertiste? Kusina parpadeó con sus grandes ojos. ¿No te llamé después de la escuela? Cuanto más te llamaba, más rápido caminabas. La voz de Ryun se elevó un poco, frustrada. Bueno, ¿quién te dijo que olvidaras esa promesa? Murmuró Kusina en voz baja cuando lo olvidé. ¿No se trataba de enseñarte técnicas de lanzamiento? Te iba a encontrar mañana. Después de la escuela, ni siquiera tuve la oportunidad de explicarte antes de que comenzaras a enfurruñarte y a ignorarme. Ryun la miró con una expresión de resentimiento. Jeje, Kusina de repente se echó a reír. Agarró el brazo de Ryun y empezó a sacudirlo juguetonamente, actuando de forma tierna. Su expresión juguetona y adorable dejó a Ryun aturdido por un momento, pero también se sintió impotente. ¿Entonces esta chica también puede actuar de manera coqueta y linda? La verdad es que, cuando no estaba enfadada ni haciendo berrinches, la pequeña tomatera era bastante dulce. Ryun ya no se atrevía a regañarla. Ya estoy aquí. Se está haciendo tarde, deberías regresar ya. Ryun la acompañó hasta la entrada del territorio del clan Senju. Kusina, aún sonriendo, lo empujó por detrás, indicándole que podía irse. Mañana a las 7 am te espero aquí mismo. Kusina fijó un horario de manera proactiva y luego se despidió con una sonrisa. De acuerdo, Ryun asintió, pero su mirada se dirigió a dos figuras dentro de los terrenos del clan Senju. Uno era alto, el otro bajo. Ryun sabía sus nombres. Tsunade y Nawaki. En ese momento, Tsunade tenía sus manos en sus caderas, regañando a su travieso hermano menor. La distancia era demasiado grande, por lo que Ryun no podía escuchar lo que ella decía. Nawaki ya se había graduado anticipadamente de la Academia Ninja y había sido tomado como discípulo personal de Orochimaru, aprendiendo ninjutsu bajo su guía. Nawaki ya tiene su protector de frente. Eso significa que, la segunda gran guerra ninja está cerca. Murmuró Ryun para sí mismo. En verdad, Konoha Nin y Suna Ninja estaban peleando en el país de la lluvia en ese momento. Sin embargo, ambos bandos seguían manteniendo la moderación y aún no habían estallado batallas a gran escala. La segunda guerra prácticamente ya había comenzado. Una vez que Amegakure intervino oficialmente y declaró la guerra a la Tierra del Fuego, los Sannin serían enviados gradualmente al campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. Y Nawaki seguiría a su maestro Orochimaru al campo de batalla, solo para morir gloriosamente en su primer día, convirtiéndose en el primer personaje carne de cañón en la historia original en ser destruido por una trampa explosiva. Orochimaru fue testigo de su valentía, resumiéndola en una simple frase. Nawaki estaba lleno de espíritu, Nawaki cargó rápido, Nawaki voló alto. Ryun suspiró suavemente. Al ver esa figura juvenil, no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. Pero no había forma de advertirle. Incluso si lo hiciera, probablemente no serviría de nada. Era demasiado absurdo. Nadie le creería, y Nawaki no iba a inspeccionar cuidadosamente cada paso que daba. Si lo mencionaba y Nawaki sobrevivía, estaría bien. Su advertencia simplemente sería tratada como una broma. Pero si lo dijo y Nawaki aún así murió, y una tercera persona lo descubrió, entonces podría muy bien estar en serios problemas. Especialmente alguien tan astuto como Orochimaru, no tomaría algo así como una mera coincidencia.
Ryun no se pondría en peligro. Además, ni siquiera era cercano a Nawaki, así que no tenía motivos para meterse en problemas por esto. A la mañana siguiente, Ryun se ató pesas a las pantorrillas y comenzó un nuevo día de entrenamiento. Estas eran parte de su equipo de refinamiento corporal recién comprado. A Asuka le preocupaba que el uso de pesas pudiera atrofiar su crecimiento, por lo que solo le permitió ponérselas debajo de las rodillas, no arriba. Los equipos de fitness eran caros. El equipo de refinamiento corporal era caro. Las armas, los shurikens, caros. Etiquetas explosivas, pergaminos de sellado y otras herramientas ninja, aún más caros. Ryun decidió que necesitaba encontrar una manera de ganar dinero. Asuka estaba bajo mucha presión y su trabajo era agotador. Él no podía seguir agravándole la carga financiera. Jutsu de clon de sombras. Ryun formó sellos manuales y creó un clon. El cuerpo original se dirigió al territorio del clan Senju para cumplir su promesa, mientras que el clon caminaba hacia un distrito callejero lleno de gente. 6:50 am. Cuando Ryun llegó a la entrada del clan Senju, vio a Kusina esperándolo ansiosamente. ¿Dónde deberíamos practicar las técnicas de lanzamiento hoy? El rostro de Kusina estaba lleno de emoción. Incluso había traído su bolsa ninja hoy, repleta de shurikens. Cualquier lugar está bien, respondió Ryun con una sonrisa. Los shurikens se podían lanzar a cualquier parte. Bastaba con dibujar un círculo en un árbol con tiza y podían empezar. No había requisitos especiales. Entonces vamos al bosque de cerezos en flor. El paisaje es precioso y también muy tranquilo. Kusina sugirió proactivamente. Después de todo, el bosque de cerezos en flor era un lugar ideal para una cita. Claro, lo que tú digas. Vamos, vamos. Al igual que ayer, Kusina lo empujó desde atrás, instándolo a darse prisa. En la ubicación del clon de la sombra, Ryun esperó un buen rato frente a una librería. No fue hasta cerca de las 9 de la mañana que el dueño finalmente bostezó y abrió las puertas. ¿Eh? ¿No es este el pequeño Ryun? ¿Está aquí para comprar manga tan temprano? El dueño, Yamazaki Akira, regentaba la librería y también era mangaka. Al ver a Ryun en la puerta, se quedó atónito por un momento. Eran bastante familiares. Ryun era un fanático del manga y un cliente habitual. No, estoy aquí para hablar de negocios contigo hoy. Ryun entró directamente a la librería. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios podrías tener conmigo? Yamazaki Akira estaba completamente desconcertado. Quiero colaborar contigo. Yo escribiré la historia y tú te encargarás del arte. Creemos un nuevo manga juntos. Ryun miró a Yamazaki Akira seriamente. ¿Me estás tomando el pelo? El rostro de Yamazaki Akira se ensombreció. Si Ryun no fuera un cliente habitual, lo habría echado en ese mismo instante. No bromeo. Aquí está el comienzo de la historia que escribí, junto con parte del esquema. Ryun entregó el borrador que había preparado la noche anterior. Échale un vistazo. Si te parece interesante la historia, podemos colaborar. Si te parece aburrida, puedo probar con otra. Yamazaki Akira frunció el ceño ante el borrador, pero como Ryun sonaba tan serio y aún no había llegado ningún cliente, comenzó a leer de mala gana. Dragon Ball. Yamazaki Akira inconscientemente leyó el extraño título en voz alta, pero pronto, quedó completamente absorbido por la novela y la emocionante historia. Sus ojos se abrieron y se iluminaron gradualmente. Pronto, Yamazaki Akira leyó atentamente el comienzo y el esquema de la historia. Recolectar 7 esferas de dragón para invocar a un dragón divino. La historia es fresca y muy atractiva. Los personajes principales y secundarios también son divertidos e interesantes. ¿De verdad se te ocurrió todo esto tú mismo? Yamazaki Akira no pudo evitar elogiarlo. En comparación con otros cómics japoneses o de Konoha, Dragon Ball era más adecuado para difundirse en el mundo ninja y más fácil de aceptar para la generación más joven. Esto fue algo que Ryun consideró cuidadosamente antes de escribir, por supuesto. Ryun se metió las manos en los bolsillos y respondió sin dudarlo: nunca esperé que tuvieras tanta creatividad, que escribieras una obra tan grandiosa. Yamazaki Akira suspiró repetidamente, sintiendo que este chico era un genio. Naturalmente apartamento para esta línea de trabajo. Entonces, tío, ¿te interesa esta historia? Si no, tendré que buscar a alguien más con quien colaborar. Ryun sonrió mientras hablaba.
Si Yamazaki Akira no estaba interesado, podía buscar a otros. Con buenas historias, no le preocupaba encontrar compañeros. La aldea de Konoha tenía más que solo una librería o un dibujante de cómics. Me interesa, pero ¿estás seguro de que puedes continuar esta historia? ¿Y si de repente dejas de escribir, o la arruinas después? Yamazaki Akira dudó. Le gustaba la historia de verdad, pero Ryun era demasiado joven y temía que este la arruinara más adelante. No te preocupes, te garantizo que las partes posteriores serán igual de emocionantes, dijo Ryun con calma. Tenía plena confianza en Dragon Ball. Entonces, intentémoslo. Primero, crea un problema y observa cómo responde el mercado. Yamazaki Akira era una persona decidida. Rápidamente llegó a una serie de acuerdos posteriores con Ryun. Inicialmente quería comprar toda la historia directamente, pero Ryun no estaba interesado en el dinero rápido y quería ganar más, por lo que cortésmente rechazó la oferta. Tengo más historias. Si puedes actualizar con la suficiente rapidez, tendremos muchas oportunidades de colaborar en el futuro. Ryun sonrió levemente. A algunos dibujantes de cómics talentosos les bastaba con darles un esquema completo de la historia principal para crear un cómic excelente. Ryun había visto mucho anime en su vida pasada, por lo que copiar algunas historias fue demasiado fácil: Dragon Ball, One Piece, Bleach, Digimon, Demon Slayer, Attack on Titan, Fairy Tail. ¿Cuál de estos no podría ganar dinero? Copiar algunos sería más que suficiente para ganarse la vida. No te preocupes por eso. Tengo un equipo profesional detrás de mí. Sacaremos Dragon Ball lo más rápido posible. Ryun asintió y pasó un largo tiempo discutiendo los detalles de la colaboración con Yamazaki Akira. En el bosque de cerezos en flor, presta atención a la dirección y velocidad del viento. Mantén la calma. Tu movimiento de lanzamiento debe ser suave y natural, no demasiado rígido. El clon de sombra Ryun le enseñó personalmente a Kusina el arte del Shuriken Jutsu, mientras que el verdadero Ryun se movía a través del complejo y siempre cambiante bosque. Sus pies dejaron huellas claras en los cerezos en flor, mientras el chakra de su cuerpo se agotaba rápidamente. Mantener una velocidad explosiva mientras corres sobre los árboles sin dejar daños ni marcas, es muy difícil. Ryun suspiró, mirando las huellas detrás de él. Esta era la siguiente etapa del entrenamiento de la técnica Body Flicker. Para dominarla, era necesario alcanzar un estado de control sin esfuerzo. La primera etapa del entrenamiento Body Flicker consistía en coordinar el chakra con las explosiones del cuerpo. La segunda etapa consistió en controlar esa fuerza explosiva. Se decía que dominar esta etapa al máximo podía incluso permitirle a uno pisar el aire, logrando un movimiento en el aire. Esta era la técnica de movimiento corporal que Migdai le había enseñado. Ryun no pensó que Migdai exageraba, porque había visto la serie original y sabía que abrir las 8 puertas y liberar el potencial del cuerpo realmente lo hacía posible. El conocimiento de Migdai sobre la técnica del parpadeo corporal era extremadamente profundo. En la serie original, pocos eran más rápidos que él, y los que lo eran se contaban con los dedos de una mano. Y eso sin abrir las 8 puertas. Una vez activadas, su velocidad superó incluso la técnica del dios del trueno volador, tan rápida que ni siquiera Madara de los 6 caminos pudo reaccionar a tiempo. La técnica de movimiento corporal era un jutsu de alto nivel que solo los Jonin podían dominar, mientras que el movimiento corporal pertenecía al ámbito del taijutsu. Este último era 10 veces más difícil de aprender que el primero. La clave residía en que la velocidad del Body Flicker no era fija. Esta técnica se fortalecía con el cuerpo, y su límite superior dependía de la fuerza física del usuario. Aparte de estas dos técnicas, también existía una versión avanzada del Body Flicker estándar, el Ninjutsu Body Flicker. Por ejemplo, el parpadeo corporal de agua de Anzo, el parpadeo corporal de rayo del Raikage o el parpadeo corporal de viento de Namikaze Minato antes de dominar el dios del trueno volador. También existía el tipo desconocido de parpadeo corporal de Shunshin no Shisui. Aquellos que dominaron el Ninjutsu Body Flickers eran todos figuras famosas por su velocidad y renombre. En ese momento, Ryun no podía acceder al Body Flicker estándar, y mucho menos al Body Flicker de ninjutsu avanzado. El único maestro dispuesto a entrenarlo era Migdai. Migdai era un genin eterno que no sabía usar ninjutsu, así que, naturalmente, no conocía la técnica del movimiento corporal.
Pero sí conocía este movimiento corporal. Como Ryun quería hacerse más fuerte, no dejaría pasar la oportunidad de aprenderlo. La mayoría de las técnicas y ninjutsu se podían aprender a través de clones de sombra, por lo que no le preocupaba no poder aprender ninjutsu o genjutsu en el futuro. Quería ser un ninja completo, dominando el ninjutsu, el genjutsu y el taijutsu. Ryun, yo también quiero aprender la técnica del clon de sombra. Enséñame. Kusina tiró del brazo del clon de sombra, gimiendo. Ella no esperaba que Ryun ya conociera un jutsu tan poderoso. Un clon de sombra casi físico. Ni siquiera la mayoría de los genin podrían usar esta técnica. No te enseñaré nada. Ni siquiera dominas la técnica de clonación básica, y ahora quieres aprender el clon de sombra. Ryun se golpeó la cabeza obstinada. ¿Quién dice que no puedo hacer la técnica de clonación? Todavía no soy tan hábil. Solo fallo 1 o 2 veces de cada 10 intentos, argumentó Kusina con terquedad. Honestamente, su nivel ya era bastante bueno entre sus compañeros, pero Ryun creía que estaba lejos de ser suficiente. Primero, domina el Shuriken Jutsu. Luego te enseñaré el entrenamiento de trepar árboles. Después, te enseñaré la técnica del clon de sombra. Paso a paso. No aspires demasiado alto, ni demasiado pronto. Ryun habló con seriedad. No se contuvo y planeó enseñarle a esta chica algunas habilidades reales. ¿Qué trepar árboles? ¿Acaso no es fácil trepar árboles? ¿Por qué necesito entrenamiento para eso? ¿Por qué no me enseñas el clon de sombra ahora? Kusina inclinó la cabeza, confundida. Escalar árboles no es lo que crees, te dije que no aspires demasiado. ¿Aún quieres aprender Shuriken Jutsu o no? El clon de sombra golpeó su obstinada cabeza nuevamente como castigo. Ay, vale, aprenderé. Nunca dije que no. Deja de golpearme la cabeza, me harás quedar como un tonto. Kusina se cubrió la cabeza, luciendo agraviada. 10 AM. El clon de sombra que había visitado previamente la librería se dispersó por sí solo, y una gran cantidad de recuerdos regresaron instantáneamente al cuerpo principal. Ryun gimió suavemente, cerrando instintivamente los ojos mientras su cerebro procesaba rápidamente los complejos recuerdos. ¿Qué pasa? Kusina notó el comportamiento inusual de Ryun y dio un paso adelante para preguntar con preocupación. No es nada. Ryun volvió a abrir los ojos. El clon de sombra había llegado a un acuerdo con el dueño de la librería, Yamazaki Akira. Pronto podría tener una forma de ganar dinero. Se está haciendo tarde. Dejémoslo por hoy. Ryun planeaba ir a casa a cocinar. Su madre, Asuka, quería volver a probar su comida, y él había accedido a su pequeña petición. Ah, todavía es temprano. ¿De verdad ya te vas a casa? Kusina estaba un poco insatisfecha. Los momentos felices siempre le parecían demasiado cortos. Voy a casa a cocinar. Ryun dio una explicación casualmente. ¿Cocinar? ¿Sabes cocinar? ¿En serio? Kusina parecía escéptica. Un poco. Necesito comprar comida ahora. Luego tengo que llevarle el almuerzo a mi mamá, así que no puedo llegar demasiado tarde. ¿Comprar comida, cocinar, entregar el almuerzo? ¿Tú, no estás bromeando? Kusina seguía dudando. En el mundo ninja, los hombres que sabían cocinar ya eran escasos. Los niños que sabían cocinar eran aún más escasos, y los niños que sabían cocinar prácticamente no existían. Pensó que Ryun podría estar mintiendo. De repente, Ryun sonrió con picardía. ¿Quieres venir a casa conmigo? Te cocinaré. Ve a casa contigo y cocina para mí, murmuró Kusina inconscientemente. Su rostro instantáneamente se puso tan rojo como un tomate gigante. Estaré solo en casa al mediodía. Ryun se acercó a su oído y susurró con una ambigüedad indescriptible. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El rostro ya sonrojado de Kusina se puso aún más rojo. Su corazón latía con fuerza y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. ¿No quieres saber si realmente sé cocinar? ¿No quieres probar mi comida? Después de comer, podemos entrenar juntos. ¿No quieres hacerte más fuerte? Ryun continuó tentándola con suaves susurros, su cálido aliento le hacía cosquillas en los nervios. Yo, había despertado su curiosidad con éxito.
Ella realmente quería estar de acuerdo, pero su timidez y orgullo infantiles le impidieron asentir. Vamos, Ryun de repente la agarró del brazo rubio y lo sacudió suavemente, imitando exactamente el mismo gesto de súplica que había usado el día anterior cuando actuó de forma tierna. La boca de Kusina se abrió mientras lo miraba en estado de shock. Después de una larga pausa, por alguna razón, se encontró asintiendo contra su voluntad. Jaja, entonces vámonos. Ven a casa conmigo, dijo Ryun, tomándole la mano. En ese momento, se parecía exactamente a esos pequeños sinvergüenzas que engañaban a las niñas para que volvieran a casa, persuadiéndolas y engañándolas paso a paso hasta que... Espera, no, la abuela Mito se preocupará si no voy a casa a almorzar. Kusina rápidamente liberó su mano. Es fácil. Aún es temprano. Tu abuela probablemente aún no ha empezado a cocinar. Vuelve y díselo, ¿vale? Solo almorzamos juntos. No es para tanto. ¿No solemos almorzar juntos en la escuela? Ryun se encogió de hombros y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. De repente, Kusina sintió que lo que decía Ryun tenía sentido. Era solo un almuerzo. A plena luz del día, ¿de qué avergonzarse? ¿Cuál era el problema? Entonces bien, iré a preguntarle a la abuela Mito. Kusina bajó la cabeza, sus dedos inquietos juguetearon con el dobladillo de su ropa. Está decidido entonces. Iré a comprar los ingredientes primero. Pronto, los dos se separaron. Kusina regresó al territorio del clan Senju, mientras que Ryun se dirigió al mercado. Maldita sea, el marisco es muy barato, pero el cerdo es ridículamente caro. Ryun sostenía una pata de cerdo, con el rostro contraído por el dolor. 2/3 del dinero para la compra que Asuka le había dado se esfumaron en un instante. Las verduras verdes también son escandalosamente caras, murmuró Ryun, renunciando inmediatamente a comprarlas. Afortunadamente, mientras corría por los campos silvestres por la mañana, había recogido algunas esponjas vegetales silvestres de forma gratuita. Estas cosas no eran populares entre los lugareños, pero a él le gustaban y sabía cocinarlas bien. ¿Eh? ¿Por qué no venden especias para estofar? En la historia original, vi a Naruto comiendo ramen estofado, y parece que a Kusina también le gusta este sabor. Ryun entró en una tienda de comestibles, pero no encontró las especias ni los condimentos que quería. Sin embargo, había salsa de soja. Ya había comprado los ingredientes y no podía cambiar de plato. Impotente, no le quedó más remedio que visitar algunas tiendas de comestibles más. Finalmente, en la tercera tienda, encontró lo que necesitaba. Después de conseguir los ingredientes, corrió a casa a toda prisa. Como el tiempo era escaso, utilizó directamente un clon de sombra para ayudar con los preparativos. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Una pequeña bola de fuego salió disparada de su boca, quemando instantáneamente todo el pelo de la pata del cerdo. Pronto terminó de preparar el almuerzo. Kusina llegó a la puerta de Ryun justo antes del mediodía. Ryun, yo, estoy aquí, susurró Kusina tímidamente, parada en la puerta. Su voz era suave, pero Ryun la escuchó desde adentro. Estoy aquí. Adelante, está bien. Kusina bajó la cabeza y entró. Tan pronto como entró, vio a Ryun y un clon de sombra. La comida está lista. Ve a lavarte las manos, luego podrás comer. De acuerdo, Ryun sacó una lonchera y empacó una porción de la comida recién cocinada, entregándosela a su clon de sombra. Entrégale esto a Amanda. Date prisa, o no sabrá también cuando esté frío. No te preocupes, el clon de sombra tomó la lonchera y se fue, dejando a Kusina asombrada. ¿Se pueden usar clones de sombra así? ¡Qué práctico! Por supuesto, siempre y cuando puedas manejar la sobrecarga de memoria, Ryun explicó casualmente, sin importarle si Kusina entendía o no. La carne estofada huele increíble. El rico aroma a carne inundaba el aire, y la vista de las tiernas y brillantes rebanadas en el plato hizo que los ojos de Kusina se iluminaran. No esperaba que Ryun dijera la verdad. Sabía cocinar de verdad. ¿Y este arroz, por qué cada grano es tan brillante y translúcido? Pruébalo. Ryun le entregó los palillos. De acuerdo, a comer. Kusina tomó los palillos y realizó un pequeño ritual previo a la comida. ¿Se puede cocinar la carne así? Y tiene una textura brillante y pegajosa. ¿Qué tipo de carne es esta? Kusina parecía asombrada.
Al ver que Ryun sonreía sin responder, se llevó un trozo tierno a la boca. En el momento en que la carne tocó su lengua, una explosión de rico sabor explotó en su boca. Tierno, jugoso, graso, pero no grasoso, y lo más importante, ese explosivo aroma a carne. Esto es cerdo, ¿verdad? Los ojos de Kusina brillaron. Era la primera vez que comía una carne estofada tan deliciosa. Para ser precisos, es manitas de cerdo. Ryun sonrió. Era un plato de arroz con patas de cerdo estofadas de su tierra. ¿Ah? ¿Manitas de cerdo? ¿Dónde están las pezuñas y los huesos? Kusina abrió mucho los ojos, sorprendida. En la olla. Aún no lo saqué. Ryun señaló la olla arrocera cercana. No contenía arroz, sino patas de cerdo. ¿Ah? ¿Cocinaste las manitas en la arrocera? Entonces este arroz. Kusina cogió un trozo del brillante y translúcido arroz y se lo llevó a la boca. ¡Qué masticable y fragante! Es incluso mejor que las bolas de arroz. ¿Cómo lo preparaste? La cara de Kusina estaba llena de asombro. ¿Por qué el arroz en casa de Ryun también era tan especial? Esto no fue hervido, fue cocido al vapor. ¿Qué? ¿Arroz al vapor? ¿Se puede cocinar el arroz al vapor? Kusina aún no sabía cocinar, por lo que parecía completamente desorientada. Puede ser, pero requiere cierta habilidad, le explicó Ryun con paciencia. El arroz huele delicioso, y la carne también. Estos dos juntos me hacen sentir que no necesito nada más. Kusina estaba muy satisfecha con el arroz con cerdo estofado y comió hasta que sus mejillas se hincharon. Prueba este plato. Ryun sonrió y señaló la verdura verde en el plato de acuerdo. Después de tragar un bocado de arroz y tomar un sorbo de jugo frío, Kusina asintió con una sonrisa. Esto parece una especie de melón. ¿Melón salteado con camarones? Tomó una rodaja de melón salteado. La salsa espesa parecía increíblemente apetitosa. Tan tierno, tan dulce. Aunque era un plato sabroso, Kusina lo encontró extrañamente dulce. La calabaza esponjosa salteada era naturalmente dulce, y después de absorber el sabor de los camarones, se volvió aún más dulce. ¿Qué clase de melón es este? Kusina tomó varias rebanadas más. Le pareció que era aún más satisfactorio con arroz que con cerdo estofado. Jeje, Ryun no pudo evitar reír. ¿De qué te ríes? Kusina parecía desconcertada. ¿Qué usas para frotarte cuando te bañas? ¿Por qué preguntas eso? Kusina se sintió un poco avergonzada. Querías saber qué es este melón, ¿verdad? Entonces dime qué usas para frotarte. Mientras hablaba, Ryun tomó una cucharada de salsa de melón salteado y la vertió sobre su arroz. ¿Cuál es la conexión? Uso lufa, ¿eh? ¿Estás diciendo que esto es lufa? Los ojos de Kusina casi se le salen de las órbitas. Sí, para ser precisos, es lufa angular. ¿Tú, cómo lo hiciste así? ¿Por qué no huele a hierba? La lufa tenía un olor a hierba muy fuerte y Kusina la había probado antes y se había arrepentido inmediatamente. Pero la lufa salteada de Ryun no olía a hierba. Incluso era dulce y deliciosa, perfecta para acompañar arroz. ¿Es por los camarones? Preguntó Kusina. No, el camarón solo realza la frescura. Primero se blanquea en agua hirviendo para eliminar el olor, luego se saltea a fuego alto. El fuego debe ser lo suficientemente fuerte. Ryun reveló la técnica clave. El calor intenso transforma el olor a hierba en dulzura. Kusina escuchó confundida, pero instintivamente sintió que Ryun era increíble. Parecía saberlo casi todo. Eres realmente genial. No pudo evitar elogiarlo. Este call no tenía que ver solo con su apariencia, sino con todo lo relacionado con él. Los ojos de Kusina brillaron. Sentía que Ryun era como un niño legendario. HMPH, Ryun dejó escapar un zumbido ligeramente orgulloso. Justo cuando los dos estaban comiendo felices, Ryun se giró repentinamente para mirar por la ventana. No había nada allí. ¿Quién es? Ryun percibía una leve sensación de ser observado. Si su instinto no fallaba, alguien había estado afuera de la ventana hacía un momento. No los persiguió. Si no había nadie, no tendría sentido. Si alguien estuviera allí, una persona común y corriente no tendría reflejos tan rápidos. Si alguien hubiera estado afuera hace un momento, debía ser un niño. Debajo de la ventana, Tsunade se agachó, su rostro extremadamente hermoso estaba lleno de sorpresa. ¿Se fijó en mí? Debió ser una coincidencia.
Como Jonin de élite, su presencia oculta había sido detectada por un chico que ni siquiera se había graduado de la academia. Era increíble. Su abuela, Mito Uzumaki, había notado que Kusina actuaba de manera extraña y estaba preocupada de que pudiera meterse en problemas, así que le pidió a Tsunade que la siguiera. Tsunade no esperaba que Kusina fuera lo suficientemente valiente como para ir a la casa de un chico a comer. Ella había estado observando secretamente desde afuera, disfrutando la escena, cuando de repente el niño se giró así, asustándola mucho, su corazón todavía latía con fuerza. Tras alejarse de la ventana, Tsunade suspiró. Ya no tenía ganas de espiarlos. Con que Kusina estuviera bien, bastaba. Al mismo tiempo, decidió investigar los antecedentes de este chico cuando regresara. Kusina ya había sido atraída a su casa. Si esto ocurría unas cuantas veces más, ¿qué pasaría entonces? Espera, estoy lleno, no me des más arroz. Kusina agitó las manos repetidamente. Ya se había comido 2 tazones grandes de arroz. Comer más no sería propio de una dama, quien comió tanto la primera vez que visitó la casa de alguien. Aunque la comida estaba deliciosa, no podía comer demasiado, ¿y si ella lo asustaba? ¿Y si él pensaba que ella era una glotona? ¿Qué pasaría si en el futuro él dejara de cocinar para ella, o pensara que no podría permitirse alimentarla? Come, solo un plato más. Si no, se desperdiciará. No querrás que mi esfuerzo sea en vano, ¿verdad? Yo puse el esfuerzo, tú pon el apetito. Mientras hablaba, Ryun volvió a llenar su cuenco vacío con arroz. El cuenco estaba más limpio que si lo hubiera lamido un perro. Ryun no podía creer que estuviera lleno. La mayoría de las personas en el mundo ninja tenían grandes apetitos, especialmente los niños con físicos especiales. Ah, bueno, está bien entonces, tomaré solo un tazón más. Ryun le entregó el cuenco lleno de arroz y volvió a llenar su taza grande con jugo agridulce. Kusina vio esto y sintió que Ryun era increíblemente considerado. Un cierto pensamiento vergonzoso incluso apareció en su mente. ¿Quieres codillo de cerdo? Es facilísimo de comer. Ryun sacó medio codillo de cerdo de la olla y lo mordisqueó mientras tentaba a Kusina. Al ver que Ryun ignoraba los modales en la mesa y comía con las manos, disfrutándolo tanto, de repente ella también se relajó. Entonces, solo un poquito, dijo Kusina en voz baja. Al momento siguiente, Ryun colocó la mayor parte del codillo de cerdo frente a ella. Solo cógelo y cómelo. No hay necesidad de ser tímido en mi casa, no soy tímida, Kusina murmuró en voz baja y comenzó a mordisquearlo con deleite, igual que Ryun después de 3 grandes tazones de arroz, 2 grandes tazas de jugo y terminar todos los platos. Kusina finalmente se palmeó su redonda barriga con satisfacción, declarando que realmente no podía comer más. La próxima vez te prepararé más platos, dijo Ryun con seriedad. En el sur de China, se considera de mala educación que los invitados terminen toda la comida durante una comida. No esperaba que Kusina comiera tanto, más de lo que él podía. Había suficiente arroz, pero los platos parecían un poco escasos. En realidad, Kusina estaba muy satisfecha y llena, pero Ryun todavía se aferraba a su antigua mentalidad de hospitalidad, pensando que no había hecho lo suficiente. Kusina no captó el significado más profundo, pero sus ojos prácticamente sonreían entrecerrándose para ella. Ser recordada por Ryun fue una gran felicidad. Se sentía muy cómoda en la casa de Ryun. Aparte del nerviosismo inicial, una vez que se relajó, se sintió increíblemente a gusto, incluso más que en el territorio del clan Senju. Después de terminar el almuerzo, los dos se sentaron tranquilamente en la sala de estar, bebiendo té y charlando. Kusina, ¿a dónde se fueron los demás miembros del clan Senju? ¿Por qué solo viven unos pocos en los terrenos del clan Senju? Ryun tomó la iniciativa de preguntar. Como Kusina vivía en los terrenos del clan Senju, debería saber al menos algo del motivo. ¿A dónde se han ido? No se han ido a ninguna parte. ¿Acaso no siguen en la aldea de Konoha? Kusina inclinó la cabeza, sin comprender del todo la pregunta de Ryun, pero después de un momento, se dio cuenta de lo que quería decir. Estás preguntando por qué cambiaron sus apellidos, ¿verdad? Ryun se sorprendió un poco, pero asintió rápidamente. Me enteré de esto por la abuela Mito. La leyenda dice que el clan Senju se originó durante la era del sabio de los 6 caminos. El apellido Senju no se refería originalmente a los descendientes de una sola persona.
Senju no era el Senju de una sola persona, sino la unión de muchas personas, lo que dio lugar a la formación del clan Senju, una unión de Senju de muchas personas, murmuró Ryun suavemente. En la historia original, Asura, el hijo menor del sabio de los 6 caminos, se convirtió finalmente en el sucesor de la secta ninja. Siempre estuvo rodeado de seguidores, y quizás desde entonces, el clan Senju ya había nacido. Después de explicar los orígenes del apellido Senju, Kusina continuó hablando sobre las razones específicas del cambio de apellido. Se dice que cuando se fundó Konoha, debido a que el clan Senju era el más grande, surgieron muchas facciones privilegiadas dentro de la familia. Creían que Konoha fue creada por el clan Senju, por lo que este debería tener el liderazgo absoluto sobre todos los demás clanes. El clan Senju también debería ser superior a los demás. En ese momento, el clan Senju era demasiado prominente y el peso de su apellido era demasiado pesado, tan pesado que ningún otro clan se atrevió a provocarlos. Y a partir de entonces, los aldeanos de Konoha comenzaron a pasar del respeto al miedo hacia el clan Senju. Hashirama Senju creía que cuando el poder de un grupo pequeño alcanzaba cierto nivel, afectaría o incluso desestabilizaría Konoha. Además, cuanto más unido estaba el clan Senju, mayor era esta posibilidad. Ni siquiera Tobirama Senju pudo negar esto. Se volvieron cada vez más arrogantes y reprimieron a todos los demás clanes de Konoha. Más tarde, el primer Hokage se negó a permitir que su clan se mantuviera por encima de la aldea, así que, a pesar de la oposición, borró personalmente el apellido y disolvió a todos los miembros del clan. A excepción del segundo Hokage, quien se resistió ferozmente y conservó el apellido, todos los demás fueron despojados de él, incluidos los descendientes del propio primer Hokage. Ya no se les permitió conservar el apellido Senju. Hashirama temía que la aldea que tanto había trabajado para construir se derrumbara algún día, así que tomó la difícil decisión de disolver el clan. El clan Senju quedó dividido desde entonces. Originalmente, las tierras del clan Senju abarcaban una vasta extensión y su riqueza era inconmensurable. Pero tras la división, todos estos bienes se distribuyeron entre los miembros del clan. Actualmente, las llamadas tierras del clan constan de solo 2 propiedades. Una pertenecía al propio Hashirama Senju, donde residían Mito Uzumaki y Kusina Uzumaki. La otra pertenecía al segundo Hokage, Tobirama Senju, donde residían Tsunade y su hermano menor. En realidad, el clan Senju nunca desapareció. Antes era el Senju de muchos, ahora es el Konoha de muchos. Eso dijo el primer Hokage, y gracias a estas palabras, el cambio de apellido y la división fueron aceptados por los demás miembros del clan. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tan pronto como Kusina dijo esto, los ojos de Ryun se abrieron en shock. Antes era el Senju de muchos, ahora es el Konoha de muchos. Como alguien que conocía los acontecimientos futuros de la historia original, Ryun no pudo evitar admirar la amplitud de miras y la visión de futuro de Hashirama. El clan Senju se integró a Konoha. Aunque perdieron su apellido y ciertos privilegios, preservaron la seguridad de todos de forma genuina y completa. El clan Uchiha, los únicos que apenas podían competir con los Senju, los reemplazaron como el nuevo objeto de miedo. El título vacío del clan más grande de Konoha hizo sufrir mucho a los Uchiha. Los Uchiha todavía estaban regodeándose, pensando que sus viejos rivales, los Senju, habían caído, sin que ellos lo supieran. Su clan ya se había convertido en el nuevo objetivo del miedo de los aldeanos y pronto se convertiría en el enemigo de todos en Konoha. Incapaces de ver la verdad, su destino era la destrucción inevitable. Si los Senju no hubieran retrocedido, habrían sido ellos los que perecerían. Si los Uchiha no retrocedían, nadie los toleraría, y su aniquilación sería inevitable. Cuanto más unidos estuvieran, más rápido morirían. ¿De verdad quería rebelarse el clan Uchiha? ¿De verdad quería rebelarse Fugaku Uchiha? No, no tuvieron más remedio que rebelarse porque no tenían salida. La prosperidad excesiva de un clan no era buena. Los recursos de Konoha eran limitados. Si un grupo tomaba más, otros obtenían menos, lo que provocaba un conflicto inevitable. Sin alguien con la suficiente visión de futuro para resolver estas contradicciones, el odio mutuo sería inevitable. En las 5 grandes aldeas ninja, solo había historias de clanes destruidos por amenazar a la aldea, pero nunca de un clan que lograra dar un golpe de estado y reemplazara a la aldea.
El sistema de clanes del período de los reinos combatientes ya había sido reemplazado por el sistema de aldeas. Los clanes que no se adaptaran ni comprendieran los nuevos tiempos inevitablemente decaerían y perecerían. No es de extrañar que, en los más de 700 episodios de Naruto, Tsunade y su hermano nunca hayan revelado realmente su apellido, pensó Ryun para sí mismo. ¿Cómo está la salud de la abuela Mito ahora? Después de comprender aproximadamente la situación del clan Senju, Ryun hizo su segunda pregunta. ¿Abuela Mito? Está bien. Kusina estaba un poco sorprendida, sin entender por qué Ryun preguntaría por Mito Uzumaki. Está bien, sí, su salud es muy buena. Respondió Kusina con una sonrisa. Ryun asintió. La razón por la que se preocupaba por Mito Uzumaki era principalmente por el 9 colas. Y lo más importante, por Kusina, la nave 9 colas. Convertirse en Jinchuriki fue una gran desgracia. Ryun esperaba sinceramente que Mito viviera más, preferiblemente 10 o 20 años más, eso le daría tiempo suficiente para fortalecerse y, en última instancia, cambiar el destino de Kusina. Si ella no quería convertirse en Jinchuriki, Ryun no permitiría que nadie la obligara. Aunque todavía estaba débil, creía firmemente que con esfuerzo y su conocimiento del futuro, podría obtener suficiente poder antes de que Kusina se convirtiera en el Jinchuriki de 9 colas. Quizás no pudiera detener a Konoha, pero confiaba en que podría tomar a Kusina y abandonar la aldea. Inconscientemente, ya había empezado a ver a esta pequeña como suya. La importancia de Kusina en el corazón de Ryun había crecido a medida que su vínculo se profundizaba. En este momento, podrían parecer simplemente compañeros de clase, pero su relación había cambiado silenciosamente. Ambos ya tenían un lugar para el otro en sus corazones. Pasar cada día juntos era prueba de que su relación era todo menos ordinaria. Quizás no sea tan exagerado como un día separados parece 3 años, pero instintivamente querían estar juntos. A menos que Ryun cortara lazos con Kusina o eligiera un proyecto diferente, el problema del Jinchuriki de 9 colas era inevitable. Renunciar a esta pequeña preciosidad que tenía frente a él era claramente imposible. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Tarde. Ryun llevó a Kusina al pequeño río donde solía entrenar. Su entrenamiento para caminar sobre el agua aún necesitaba mejorar, mientras que su clon de sombra se quedó en la orilla para continuar instruyendo a Kusina en Shuriken Jutsu. ¡Qué genial! ¿De verdad puedes caminar sobre el agua? ¿Cómo lo haces? Al ver su cuerpo real en el agua, Kusina no pudo evitar preguntar. ¿No te hablé antes de caminar sobre los árboles? Caminar sobre el agua es la versión avanzada de caminar sobre los árboles. Primero necesitas aprender a caminar sobre los árboles antes de poder aprender a caminar sobre el agua. El clon de sombra demostró lo que era caminar sobre el árbol, y la vista de él parado boca abajo sobre el tronco del árbol dejó a Kusina atónita. Quiero aprender, quiero aprender. Enséñame a caminar sobre los árboles. Exclamó Kusina emocionada. Paso a paso. Primero, domina el Shuriken Jutsu. Como mínimo, debes acertar a cada objetivo. Luego te enseñaré a caminar entre los árboles. El clon de sombra la miró con severidad. Uf, bien. Después de practicar durante la mayor parte de la tarde, Kusina de repente arrojó a un lado su kunai y hizo una sugerencia. Ryun, peleemos. Quiero ver qué tan grande es la diferencia entre nosotros. Ella sabía que quizá no fuera rival para Ryun, pero aún así quería intentarlo. ¿Estás deseando que te den una paliza? Ryun hizo una pausa por un momento antes de preguntar seriamente. HMPH, ¿quién se muere de ganas de una paliza? ¿Crees que ganarás sin duda? Kusina resopló, su carita llena de desafío. Ni siquiera pudiste vencer a un genin basura, ¿y quieres pelear conmigo? Ryun la provocó deliberadamente. A decir verdad, incluso si no hubiera intervenido esa vez, Kusina habría derrotado a su oponente. Dijo esto principalmente para motivarla, para darle una razón para entrenar más duro. Tener más habilidades de autodefensa siempre fue bueno. TCH, esa vez me descuidé y caí en un jutsu de sustitución. Si hubiéramos peleado de verdad, definitivamente no habría sido mi rival. Ay, qué pequeña lindura, estaba llorando a mares en aquel entonces. Si pudiste ganar, ¿por qué lloraste? Ryun, siendo su yo molesto habitual, comenzó a burlarse de ella nuevamente. Cállate.
La cara de Kusina se puso roja de ira y atacó con un puñetazo al clon de sombra. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ryun levantó el brazo para bloquear, pero la furiosa Kusina lo hizo tambalearse hacia atrás varios pasos. TSK. Es muy fuerte. Ryun sacudió el brazo. En términos de fuerza física pura, Kusina superó ampliamente a Ryun. Esos 3 grandes tazones de arroz no fueron en vano. Ella comió incluso más que él. Al ver a Kusina cargando contra él nuevamente, el clon de sombra rápidamente asumió una postura de lucha. Los dos intercambiaron más de 20 movimientos, pero el clon de sombra pronto se disipó en humo debido al daño acumulado. Derrotar a un clon de sombra no fue suficiente para alegrar a Kusina. Al instante siguiente, lanzó un shuriken directamente al cuerpo real de Ryun, quien observaba desde el río. ¿De verdad que estás deseando que te den una paliza? Ryun esquivó el shuriken con un rápido paso lateral, su mirada se volvió seria mientras miraba a Kusina. Basta de charla, ven aquí y pelea conmigo como es debido. Kusina sonrió, curvando su dedo provocativamente. Ryun se quedó atónito un segundo antes de sonreír con malicia. Ya que quieres bailar, te lo hago. Saltó desde la superficie del río y aterrizó justo frente a Kusina. Inmediatamente, Kusina se lanzó hacia adelante y le lanzó una patada feroz. Ryun bloqueó su ataque con el brazo y luego le agarró el tobillo en represalia. La flexibilidad de Kusina era excepcional. En el aire, giró y lanzó otra patada. Pero antes de que su pie pudiera aterrizar, Ryun la sacó bruscamente de equilibrio, balanceándola por el tobillo y arrojándola lejos. Kusina dio varias vueltas en el aire antes de aterrizar con firmeza. En cuanto sus pies tocaron el suelo, saltó de nuevo hacia adelante, acortando la distancia en un instante. Sorprendentemente capaz, Ryun no pudo evitar elogiarla antes de inclinar la cabeza para esquivar su puñetazo. Después de intercambiar algunos golpes más, Ryun pateó y Kusina bloqueó con su brazo, siendo empujada solo un par de pasos hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Con esta fuerza, me estás menospreciando? Kusina frunció el ceño, sintiendo que Ryun se estaba conteniendo. Esta es mi verdadera fuerza. Simplemente no reforcé mi pie con chakra, por lo que el poder era menor. Ryun lo explicó con sinceridad. El control preciso del chakra es una habilidad para genin superiores, lo que llamamos caminar sobre los árboles y caminar sobre el agua. Si las dominas, tu fuerza también mejorará rápidamente. Así que es eso. No me extraña que tu cuerpo esté tan débil, pero tu taijutsu siga siendo fuerte. Todo se debe a un control preciso del chakra. En el momento en que Kusina dijo esto, el rostro de Ryun se oscureció. ¿Quién es débil? Quien quiera que sea débil, de ese es de quien estoy hablando. Kusina sacó la lengua burlonamente. Estás pidiendo una paliza. Incluso sin reforzar activamente con chakra, todavía puedo contigo. Ryun la atacó, y su velocidad sobresaltó a Kusina. No se atrevió a subestimarlo y rápidamente levantó la guardia. Gracias a su aguda visión y reflejos, Ryun mantuvo una sólida ventaja sobre Kusina. Kusina luchó para asestar un golpe, mientras que Ryun la golpeó varias veces e incluso le pateó el trasero más de una vez, haciéndola apretar los dientes con frustración. Lucharon durante decenas de asaltos. Kusina era increíblemente dura, con una resistencia aparentemente inagotable. Ella no mostró signos de fatiga y solo pareció volverse más feroz cuanto más luchaban. Ryun, por otro lado, empezaba a cansarse. Para no perder, dejó de contenerse. El clan Uzumaki poseía una vitalidad y una capacidad de recuperación excepcionales. Kusina no se lastimaba fácilmente, y Ryun solo apuntaba a un punto. ¡Ay! Me rindo. Maldito pervertido. Después de una palmada particularmente fuerte en el trasero, Kusina gritó y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se agarraba su dolorido trasero. Sus grandes ojos llorosos ardían de furia. Nunca quise pelear. Eras tú el que ansiaba una paliza. Ryun se rió entre dientes, jadeando ligeramente. Tú, idiota. La cara de Kusina se sonrojó, e inmediatamente se giró y echó a correr. Ella estaba realmente enojada y ya no quería jugar más con ese mocoso desvergonzado. Oye, ¿a dónde vas? Aún tienes que practicar Shuriken Jutsu. La llamó Ryun. No más práctica. Kusina ni siquiera miró hacia atrás.
Ryun negó con la cabeza, viéndola irse. No se molestó en perseguirla. De todas formas, ya se estaba haciendo tarde. El día siguiente en la escuela. Kusina, cuyo culito aún estaba ligeramente hinchado por los azotes, estaba de mal humor. Ryun intentó animarla un rato, pero ella se negó a perdonarlo. No fue hasta que una figura calva entró al aula que Kusina finalmente estalló en risas y perdonó de mala gana a Ryun por su error. Sato, a quien le habían rapado el pelo con un kunai, no tuvo más remedio que raparse la cabeza por completo. No había otra forma de arreglar su peinado. Kusina señaló su brillante cabeza calva y se rió sin piedad, haciendo llorar a Sato varias veces. Después de este incidente, ningún estudiante de primaria se atrevió a provocar a Ryun. Quizás no temieran ser golpeados ni regañados, pero que les raparan el pelo como a Sato. Para ellos, eso era peor que la muerte. Nadie quería que sus compañeros se burlaran de él. Para los de primaria, lo peor era que los demás los señalaran y se rieran de ellos. Parece que estos mocosos tienen debilidades después de todo, pensó Ryun, sonriendo con satisfacción mientras observaba a los estudiantes bien educados. Por supuesto, Sato era la excepción. Ahora que ya no tenía ninguna debilidad su cabello, no tenía nada que perder. Mientras otros no se atrevían a meterse con Ryun, Sato, aún lo hacía. A menos que su cabello volviera a crecer, no habría forma de que se calmara. Durante la clase de ética, Ryun se sentó con los ojos medio cerrados, las manos apoyadas en su regazo y su mente enfocada hacia adentro mientras refinaba el chakra en silencio. No le interesaba escuchar tonterías sobre el espíritu de sacrificio. Ahora mismo, solo le importaba el chakra. Este idiota, Kusina, ignorada a su lado, le lanzó bolas de papel, pero él ni siquiera reaccionó. Pasó un mes sin novedades. Una noche, Yamazaki Akira vino a visitar a Ryun. El primer número de Dragon Ball se había publicado en el mundo ninja y estaba recibiendo excelentes críticas en las tiendas de cómics de Konoha Village, vendiéndose como pan caliente. Ryun, aquí tienes la parte de las ganancias anticipadas del cómic. 100.000 ryo, dijo Yamazaki Akira, deslizando un grueso fajo de billetes y un estado de ganancias hacia Ryun. Sentada junto a Ryun, Asuka se quedó atónita al ver tanto dinero. Aún no entendía del todo qué estaba pasando. Ryun hojeó los billetes con expresión ilegible. Para su madre, Asuka, su hijo parecía un pequeño adulto en ese momento. No creas que es poco. Ahora mismo, el cómic solo se vende en la aldea de Konoha y pueblos cercanos. La editorial está trabajando arduamente para imprimir más ejemplares. Una vez que se distribuya a nivel nacional, e incluso a otros países, las ganancias se multiplicarán, explicó Yamazaki Akira con una sonrisa. El éxito de Dragon Ball no le sorprendió. La historia en sí era increíblemente cautivadora. Mientras Ryun siguiera escribiendo y no se detuviera, este cómic por sí solo lo haría rico tarde o temprano. Entiendo. Gracias por venir hasta aquí, Yamazaki-san. Aquí está la siguiente parte de la historia en la que he estado trabajando, junto con algunos diseños de personajes importantes, dijo Ryun, sacando un borrador y varios bocetos de personajes de una caja alargada. Los diseños de personajes como Goku, el maestro Roshi y Krillin fueron dibujados por el propio Ryun. Yamazaki Akira apenas tuvo que pensar. Estaba ganando dinero sin esfuerzo. Perfecto. Con este borrador, el siguiente número está listo. Yamazaki Akira estaba encantado. Este borrador fue como un salvavidas, permitiéndole continuar la serie con confianza. Después de repasar la trama futura, estaba aún más emocionado. Dragon Ball se estaba volviendo cada vez más emocionante. Aunque la escritura de Ryun no era pulida, había esbozado los puntos principales de la trama lo suficientemente bien como para que Yamazaki Akira lo adaptara al cómic. Para detalles menos importantes, Yamazaki Akira realizó pequeños ajustes en el cómic. Mientras la historia principal se mantuviera intacta, Ryun le permitió añadir sus propias ideas. Como personajes femeninos, un toque de piel aquí, una hoja colocada estratégicamente allá. A los jóvenes del mundo ninja les encantaban ese tipo de cosas. Después de todo, Jiraiya ni siquiera había escrito Paraíso Íntimo. Después de despedir a Yamazaki Akira, Ryun le entregó 50.000 ryo a su madre, Asuka. Para mí. Asuka miró el dinero con incredulidad. Esto era más de varios meses de su salario.
¿Cómo había conseguido su hijo tanto dinero? Sí, mamá, ya no tienes que trabajar tanto. Ahora puedo apoyarte, dijo Ryun con una sonrisa. ¿Cómo ganaste todo esto? La cara de Asuka estaba llena de sorpresa. Ryun explicó todo en detalle. ¿Qué? ¿Escribiste una historia? ¿Y fuiste a Yamazaki Akira para colaborar en un cómic? Asuka estaba empezando a pensar que su hijo era un genio. ¿Cuándo había cambiado? Parecía que desde que se quitó el protector de frente, su mente se había vuelto más aguda. ¿Su cerebro estaba siendo sofocado bajo esa diadema antes? Incapaz de encontrar una explicación real, los pensamientos de Asuka cayeron en el absurdo. Ella aceptó felizmente el dinero e incluso le arrebató a Ryun una copia del cómic recién publicado de Dragon Ball, hojeándolo con entusiasmo. Ryun no había querido dárselo. Yamazaki Akira le había añadido algunos toques de adulto. Pero si no lo hacía, ella iría a comprarlo ella misma a la tienda, así que no tuvo más opción que advertirle primero, culpar de todo a Yamazaki Akira y mostrarle el borrador original para demostrar que no era un bicho raro pervertido. Escucha, Ryun, trabajar con Yamazaki Akira está bien, pero no dejes que te corrompa. Ese tipo tiene la mente llena de pensamientos sucios. Convirtió una buena historia en algo indecente. Regañó a Asuka, agitando el cómic con enojo. ¿Me escuchaste? Cuando Ryun se quedó en silencio, Asuka le golpeó ligeramente la cabeza con el cómic. ¡Ay, lo conseguí! Ryun se frotó la cabeza y asintió obedientemente. Y no leas muchos de estos cómics. Son malos para la mente de un niño pequeño. Está bien, te escucharé, mamá. Ryun actuó inocentemente y Asuka sonrió con satisfacción. Al día siguiente, Ryun fue a la tienda de herramientas ninja y compró un montón de equipo de entrenamiento. Espadas ninja, kunais, shuriken, sacos de arena, muñecos de madera, lo que sea. Gastaba el dinero como si fuera agua, pero no le importaba. La riqueza ya no le importaba. Lo que buscaba era poder. Sacando un costoso papel de prueba de chakra, Ryun canalizó su chakra hacia él. Quería ver su afinidad de chakra para determinar su futuro camino de entrenamiento de jutsu. Cuando Ryun canalizó chakra en el papel de prueba, este primero se arrugó y luego instantáneamente se quemó hasta convertirse en cenizas. Rayo y fuego tienen afinidad dual. Nada mal. Ryun sonrió con satisfacción. Casi todos los miembros del clan Uchiha poseían la afinidad por el fuego. Muchos también tenían afinidades duales, siendo el rayo y el fuego la combinación más común, con pocas excepciones. El hecho de que Ryun tuviera afinidades duales significó que su talento inicial era bastante bueno. A partir de ahora, se centraría en dominar el ninjutsu de estos dos elementos. Para liberar fuego, la técnica de la gran bola de fuego y el jutsu de la flor de fénix eran técnicas de ataque grupal de medio y largo alcance, respectivamente. Estas dos técnicas de fuego eran suficientes por ahora. Lo que le faltaba era una técnica de combate cuerpo a cuerpo con suficiente potencia. Por ello, el Liberación Relámpago Chidori se convirtió en su principal opción. Y en cuanto a las técnicas defensivas, la mejor defensa era un ataque fuerte, así que no las necesitaba por ahora. Crear el Lightning Release Chidori desde cero no sería fácil, ya que, después de todo, era una técnica de rango. Si conociera la secuencia completa del sello manual, probablemente podría aprenderla rápidamente con la ayuda de clones de sombra. Pero el creador del Chidori, Ataque Kakashi, ni siquiera había nacido. Con solo una comprensión conceptual de la técnica, desarrollarla de forma independiente requeriría inevitablemente una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Por ahora, dejaré que mi clon de sombra asista a la escuela. Una vez que desarrolle Chidori, regresaré. Con ese pensamiento, Ryun convocó a sus clones de sombra y comenzó su investigación. Aunque no conocía los pasos iniciales del Chidori, asumió que generar electricidad en la palma era la primera etapa. Después de pasar medio día con su cuerpo principal y 3 clones de sombra esforzándose por producir incluso una chispa, el único resultado fue que su cuerpo principal dejó escapar un fuerte pedo. Parece que tendré que confiar en los sellos manuales para guiar la conversión del chakra en electricidad. Al principio, Ryun se había preguntado si podría evitar los sellos manuales y usar su fuerte concentración mental para convertir chakra directamente. Pero ahora, parecía que se había sobreestimado.
El uso de sellos manuales para guiar la conversión de chakra era un método que se enseñaba en la Academia Ninja. Por ejemplo, Ryun sabía qué sellos usar para convertir chakra en fuego y exhalarlo por la boca. Su conocimiento básico en ninjutsu era decente, por lo que también sabía qué sellos convertirían el chakra en electricidad. Solo para generar electricidad desde la palma de su mano se necesitaban 6 sellos. Primero memorizaré este sentimiento y luego intentaré simplificarlo. Supuestamente Chidori solo requería 3 sellos manuales, pero conocer esos 3 no ayudaría mucho a Ryun en este momento. Esos 3 sellos eran la versión simplificada que se utilizaba tras dominar por completo la técnica. Intentar realizar el Chidori con solo 3 sellos sin un dominio previo era imposible. Pasaron los días, y después de completar su entrenamiento físico diario, Ryun pasó la mayor parte de su tiempo practicando sin descanso la liberación de rayos y desarrollando Chidori. Medio mes después, la exposición prolongada a la electricidad le dañó las manos. Preocupado por posibles lesiones a largo plazo, Ryun se vio obligado a pausar el desarrollo del Chidori. Además, se acercaban los exámenes finales de la Academia Ninja, seguidos de unas largas vacaciones de verano. 2 días después, el cuerpo principal de Ryun asistió a la Academia Ninja para tomar sus exámenes finales. Hoy tendría una serie de exámenes. Después, al regresar a la escuela, sería oficialmente estudiante de 6º año. En este día, el tercer Hokage dejó de lado su apretada agenda para supervisar personalmente el proceso de exámenes en la Academia Ninja. Como director de la academia, no siempre necesitaba estar presente, pero era requerido para eventos importantes como exámenes finales y ceremonias de ingreso. El tercer Hokage trajo hoy a sus 3 discípulos. Estaban sentados en la oficina del director, reunidos alrededor de una bola de cristal, observando los exámenes de graduación de los estudiantes de 6º año. Los exámenes de graduación solían evaluar una de las 3 técnicas básicas de transformación. Siempre que el talento de un estudiante en ninjutsu no fuera descomunal, graduarse de la Academia Ninja solía ser sencillo. Orochimaru, ¿a dónde vas? Jiraiya, que había estado observando la bola de cristal, gritó cuando Orochimaru de repente se levantó y se fue. Es un poco aburrido. Daré una vuelta, respondió Orochimaru sin volverse, agitando la mano con desdén. Poco después de que Orochimaru se fuera, Tsunade también se levantó y salió de la oficina del director. Tsunade, ¿qué estás? Antes de que Jiraiya pudiera terminar, Tsunade espetó con impaciencia. No es asunto tuyo. Un silencio incómodo cayó entre Hiruzen Sarutobi y Jiraiya. Iré a ver qué están haciendo esos dos. Hiruzen miró la espalda de Jiraiya mientras se retiraba, pero no dijo nada. Orochimaru vagó sin rumbo por la Academia Ninja antes de detenerse en la ventana de la clase 5-1. Sus ojos de serpiente observaron atentamente a Ryun, que estaba trabajando intensamente en su examen. Sintiendo la mirada, Ryun de repente miró hacia arriba y encontró miradas con Orochimaru a través de la ventana. Un interesante mocoso Uchiha. Orochimaru sonrió significativamente. ¿Qué haces aquí? Tsunade apareció de repente junto a Orochimaru. Nada. Solo estaba observando a un pequeño interesante, respondió Orochimaru con voz baja y ronca. Ambos mantuvieron la voz baja para no molestar a los estudiantes que estaban dentro. ¿Una pequeña interesante? ¿Te refieres a Kusina? Tsunade se sorprendió. Sabía que la clase 5-1 era la clase de Kusina. Ella había venido a ver cómo estaban Kusina y su pequeño vecino de escritorio. En ese momento, ni Kusina ni Ryun parecieron notar su presencia, ambos absortos en sus exámenes. No, respondió Orochimaru. No. Entonces, ¿quién? Tsunade hizo una pausa, luego pareció darse cuenta de algo y vacilante pronunció un nombre. Uchiha, Ryun. Ah. ¿Tú también lo conoces? Orochimaru era ahora el sorprendido Oigan. ¿Qué hacen ustedes dos, andando a escondidas de esta manera? Justo cuando los dos estaban a punto de continuar su conversación, la llegada de Jiraiya los hizo fruncir el ceño. Su fuerte voz incluso perturbó a algunos de los estudiantes que estaban dentro. El instructor Koda salió a comprobarlo y les hizo un gesto para que guardaran silencio. Idiota. Tsunade agarró a Jiraiya por el cuello y lo arrastró lejos. Idiota. ¿No sabes que no debes molestar a los examinandos?
30 minutos después, el examen escrito terminó y todos los estudiantes de la clase 5-1 se reunieron en un rincón del campo de entrenamiento. Los exámenes finales todavía incluían Shuriken Jutsu, un tema considerado incluso más importante que las 3 técnicas básicas de transformación. Ya sea en quinto o sexto año, los instructores ponían gran énfasis en el lanzamiento de armas. Los estudiantes que no sabían lanzar kunais o shurikens correctamente solo serían peso muerto en el campo de batalla, desperdiciando valiosos suministros. Tales individuos ni siquiera merecían usar el protector de frente de Konoha. Si un estudiante carecía de talento en ninjutsu, pero se destacaba en otras áreas, como Midday, Gaiole, Konoha aún podía permitirle graduarse. Pero si ni siquiera podían pasar el Shuriken Jutsu, Konoha no les daría una segunda mirada. Esta evaluación de la técnica de lanzamiento dio a cada estudiante 10 oportunidades de lanzar proyectiles y la distancia del objetivo se incrementó de 20 metros a 30 metros. Como era el examen final del semestre, todos los examinandos estaban algo nerviosos. Después de todo, si sus calificaciones eran demasiado bajas, existía una posibilidad real de ser expulsados de la Academia Ninja. Las reglas de la Academia Ninja eran extremadamente estrictas, aunque la serie original nunca lo reveló. A mayor grado, menos estudiantes. En la serie original, la clase del protagonista Uzumaki Naruto no tenía ni un solo estudiante débil. Para sexto grado, la mayoría de los estudiantes tenían sus propias fortalezas, y la gran mayoría logró graduarse sin problemas. En ese momento, solo Naruto se convirtió en la excepción debido a la influencia del chakra del 9 colas. No te pongas nervioso. Te he enseñado técnicas de lanzamiento durante tanto tiempo. Hoy podrás superar esta evaluación sin problemas. Al ver a Kusina parada en silencio a su lado, con su cuerpo temblando ligeramente, Ryun no pudo evitar encontrarlo divertido. ¿De qué hablas? ¿Quién está nervioso? Estoy emocionado. Por fin me toca a mí. Hoy voy a sacar la puntuación perfecta. Kusina apretó los puños, con el rostro lleno de emoción. Tras la larga y paciente guía de Ryun, sus habilidades de lanzamiento habían alcanzado el punto en que podía dar en el blanco siempre. Hoy era el día para que todos la vieran con otros ojos. Número 18, Uzumaki Kusina. Pronto, el examinador llamó a Kusina. 5 kunais y 5 shurikens fueron lanzados uno tras otro desde las manos de Kusina. Cuando se escucharon una serie de golpes, los estudiantes que estaban a su alrededor no pudieron evitar exclamar de sorpresa. ¡Dios mío! ¿Cómo mejoró tan rápido esa chica tomate? Los 10 golpes dieron en el blanco. Kusina, 10 impactos en total, 9 directos al blanco, un shuriken ligeramente desviado. Puntuación total, 98 puntos. El examinador anunció en voz alta la puntuación. Sus palabras causaron un gran revuelo. Nadie esperaba que Kusina lograra semejante puntuación. Incluso Minato quedó completamente atónito. Porque lanzar proyectiles nunca había sido el fuerte de Kusina, ¿por qué había mejorado tanto su habilidad para lanzar? A muchos les desconcertó. Ja. ¿Están todos en shock? Aunque no obtuvo una puntuación perfecta, al escuchar las discusiones sorprendidas de sus compañeros de clase, Kusina no pudo evitar reír triunfalmente. Especialmente cuando vio las expresiones de Sato y los otros estudiantes, sus caras se retorcieron como si se hubieran tragado una rata. Bien hecho, Kusina. El grito alegre de una mujer se escuchó repentinamente desde el campo de entrenamiento. Todos se giraron a mirar y de inmediato vieron 3 figuras adultas. Tsunade, Orochimaru y Jiraiya los habían estado observando todo el tiempo. Ah. Tsunade ne. Al encontrarse con Tsunade en la academia, Kusina se llenó de alegría. Pero como la clase aún estaba en curso, no podía acercarse a saludarla, así que solo pudo saludarla con entusiasmo. Ryun percibió la mirada del Sannin. Se sentía ligeramente presionado y nervioso. No sabía para quién estaban allí, pero tenía la constante sensación de ser observado. Número 19, Uchiha Ryun. Al escuchar su nombre, Ryun exhaló suavemente y recogió los proyectiles del cubo de madera. Ryun lanzó 5 kunai primero, luego sostuvo 2 shuriken en su mano izquierda y 3 en su derecha, liberando los 5 a la vez. Los 10 proyectiles fueron lanzados con notable fluidez, sorprendiendo a muchos de los estudiantes. Uchiha Ryun,
10 impactos en total, 4 en el blanco, puntuación total, 94 puntos. Una puntuación muy buena, y algunos de sus compañeros incluso aplaudieron. Kusina se cruzó de brazos, disgustada. En privado, Ryun ya dominaba las técnicas de lanzamiento a un nivel increíble, pero en las evaluaciones formales, siempre se contenía, no es que ocultara completamente sus habilidades, pero solo se desempeñó un poco mejor que el promedio. Fue frustrante para Kusina. Orochimaru, que había estado observando, de repente se rió entre dientes. ¿De qué te ríes?, preguntó Tsunade con curiosidad, y Jiraiya también se giró para mirar. La actuación de este Uchiha fue bastante común. Comparado con otros niños Uchiha, no había mucha diferencia. Era normal que el clan Uchiha sobresaliera en el lanzamiento de proyectiles. Ese niño se está conteniendo. Contenerse. Imposible, ¿verdad? Ya tiene 94 puntos. ¿Por qué se contendría? No hubo mucha diferencia entre 94 y 100. ¿Por qué no optar por una puntuación perfecta? Además, ¿qué clase de niño sería tan calculador? Jiraiya pensó que Orochimaru estaba dándole demasiadas vueltas. Antes de esto, lo vi personalmente derrotar a 7 niños Uchiha de su edad solo. Orochimaru reveló esta información directamente. Las expresiones de los otros dos cambiaron instantáneamente. ¿En serio? La cara de Jiraiya estaba llena de sorpresa. Aunque la reputación del clan Uchiha en Konoha no era muy buena, su fuerza era indudablemente de primer nivel. Incluso en la Academia Ninja, los niños de este clan solían ser más fuertes que otros. Si ese Uchiha flacucho y de pelo desordenado realmente tenía la capacidad de enfrentarse a 7 a la vez, y a compañeros de clan, además, entonces ¿qué tan fuerte era realmente? Si Orochimaru no estaba mintiendo, entonces este chico definitivamente se estaba conteniendo. Porque entre los estudiantes Uchiha de la academia, el lanzamiento de proyectiles era su habilidad más fuerte. Si este chico realmente tenía esa habilidad, no debería haber obtenido solo 94 puntos. Así que eso es todo. Ese día realmente no fue un malentendido, murmuró Tsunade inconscientemente. ¿Qué dijiste? Orochimaru frunció el ceño. Nada. Yo también creo que se está conteniendo. Kusina lo ha estado siguiendo últimamente. Su repentina mejora en el lanzamiento debe ser gracias a su guía. Tsunade compartió lo que sabía. Si Kusina, que no tenía una habilidad natural para lanzar, pudo anotar 98 puntos, ¿cómo pudo Uchiha Ryun, que pasó tanto tiempo con ella, desempeñarse peor? ¿Lo has investigado?, presionó Orochimaru. Sí. Su padre, Uchiha Mori, fue un Chunin que murió heroicamente hace 2 años. Su madre, Asuka, es una mujer común y corriente, aunque tiene cierta relación de sangre con nuestro clan Senju. Tsunade había investigado exhaustivamente sus antecedentes, descubriendo detalles que incluso el propio Ryun podría no conocer. ¿Un poco de sangre Senju? Con razón su cabello es diferente. El linaje Uchiha no pudo oscurecerlo por completo. Orochimaru no pudo evitar sonreír. Un hombre Uchiha se casa con una mujer con sangre Senju. Algo así solo podría suceder después de que el clan Senju se dispersara y cambiara sus nombres. Con esto, Tsunade comprendió por qué la familia de Ryun se había mudado voluntariamente del distrito Uchiha. El ostracismo era inevitable. ¿Por qué lo investigaste sin ningún motivo? Jiraiya ahora tenía mucha curiosidad de por qué ambos estaban tan interesados en el mismo niño Uchiha. No es asunto tuyo. Un hombre adulto actuando como un chismoso. Tsunade lo fulminó con la mirada. Oye, eso no es justo. Cuando Orochimaru pregunta, está bien, pero cuando pregunto yo, ¿soy un chismoso? Jiraiya puso una expresión exagerada de dolor, pero Tsunade claramente no se lo creyó. No te lo diré. ¿Qué vas a hacer al respecto? Siguiente, Namikaze Minato. Como el genio más popular de la clase, la aparición de Minato inmediatamente provocó una ola de vítores y cumplió con las expectativas, alcanzando los 10 objetivos con una puntuación perfecta. Mientras que otros necesitaron 10 lanzamientos separados para terminar, él solo necesitó 4, y aún así cada shuriken aterrizó exactamente en el blanco. Sus movimientos de lanzamiento eran rápidos y elegantes, limpios y precisos, lo que le daba un aspecto increíblemente genial.
Esta exhibición encantó a muchas de las chicas de la clase, e incluso algunos de los chicos no pudieron evitar aplaudir, incluido Ryun en ese momento. Ese chico es impresionante. ¿Alguno de ustedes sabe su nombre?, preguntó Jiraiya, inmediatamente interesado en Minato. Namikaze Minato, un pequeño genio poco común, el estudiante mejor clasificado del grado, y parece que también es bastante popular, comentó Orochimaru. Namikaze Minato, Jiraiya memorizó el nombre. Minato realmente ha sido genial desde la infancia. Ryun no pudo evitar admirar las habilidades y el carisma de Namikaze Minato. Realmente se destacaba. Si Ryun no hubiera entrenado más duro en secreto, realmente podría haber sido eclipsado por él. ¿Qué tiene de bueno? Ryun incluso puede realizar múltiples golpes con kunai en colisión, Kusina murmuró en voz baja, su pequeño rostro lleno de desafío. Cuando ella anotó 98, solo unos pocos la vitorearon. Cuando Ryun anotó 94, solo unos pocos lo aplaudieron. Pero cuando Minato dio un paso al frente, incluso antes de que lanzara nada, una multitud enorme ya lo vitoreaba. Ella no negó la popularidad de Minato, pero creía firmemente que Ryun era mejor que él. Es solo que este tipo furtivo era demasiado reservado. Nunca se exhibía abiertamente frente a los demás, excepto cuando hablas mal de alguien. Mira a Minato, luego mírate a ti ahora. Solía ser bastante popular también, así que ¿por qué te estás volviendo cada vez menos querido? Kusina miró a Ryun con expresión llena de frustración. Ryun no esperaba que lo golpearan mientras estaba parado allí. Al momento siguiente, juntó las manos detrás de la cabeza y dio su razón. Ahora somos el infame dúo negro y rojo de la escuela. Todos dicen que soy su lacayo. Ese bastardo de Sato sigue diciéndole a la gente que soy tu hijo, así que ya nadie quiere salir conmigo. ¿De verdad puedes culparme por no tener popularidad? Al oír esto, Kusina se sonrojó de vergüenza. Se sintió profundamente humillada. La clave era que este tipo podía decir esas cosas sin sentirse incómodo en absoluto. Su cara era realmente gruesa. Al ver la actitud indiferente de Ryun, Kusina se enojó inmediatamente. ¿Vas a dejar que siga diciendo esas tonterías? ¿No te atreves a pegarle? Lo hice, sabes lo bien que funcionó, ¿verdad?, dijo Ryun con impotencia. Kusina se quedó sin palabras por un momento. Más tarde veré si puedo encontrar la oportunidad de eliminarlo. Ryun incluso hizo un gesto de cortar la garganta. Al ver la expresión seria de Ryun, Kusina se sorprendió instantáneamente. Ella rápidamente agarró el brazo de Ryun, instándolo a no actuar precipitadamente. De ninguna manera. Quien me insulte, por mucho tiempo que tarde, debe morir. Ryun dijo severamente con una expresión oscura. Cuando Ryun incluso gritó el lema no importa cuánto tarde, debe morir. Parecía estar realmente furioso. Kusina estaba tan asustada que intentó calmarlo rápidamente. No es tan grave, ese cabrón es molesto, pero no merece morir. Cálmate, no hagas ninguna estupidez y no te rebajes a su nivel. Kusina sujetó el brazo de Ryun, forzando una sonrisa, con el corazón latiendo de miedo. Estaba realmente preocupada de que Ryun intentara asesinar a Sato durante las vacaciones de verano. Si realmente hiciera eso, las cosas se pondrían realmente mal. ¿No te pones a su altura? Es demasiado tarde. Ryun resopló fríamente, con sus ojos fijos en Sato entre la multitud. Estoy realmente enojado ahora mismo. De repente, Sato sintió un escalofrío recorrer su columna y no pudo evitar temblar. Tú, cálmate. Kusina rápidamente ahuecó el rostro de Ryun entre sus manos, impidiéndole mirar más a Sato, para que no perdiera el control. ¿Qué tal si lo golpeo por ti? Simplemente desahoga tu ira y déjala ir. No puedes hacer una estupidez, ¿de acuerdo? ¿Estás preocupado por mí? Sintiendo el calor de las palmas de Kusina, Ryun cambió repentinamente su tono, sus ojos sinceros mientras jugaba con la ambigüedad. Al escuchar esto, el rostro de Kusina cambió instantáneamente de pálido a rojo brillante. Oye, ¿qué están haciendo esos dos? Jiraiya, como si viera algo interesante, exclamó emocionado. Primero ahuecándole la cara, luego sonrojándose tímidamente. ¿Están a punto de besarse después? Cállate. Antes de que Jiraiya pudiera terminar, Tsunade lo apartó de un puñetazo. Su expresión era sombría. Kusina era como una hermana pequeña para ella, y no podía dejar pasar ese romance temprano. Después de lidiar con Jiraiya,
Tsunade enojada quiso ir a confrontar a Ryun, pero Orochimaru la agarró del brazo. No molesten a los niños durante su examen. Probablemente no sea lo que piensa ese idiota de Jiraiya. Efectivamente, tan pronto como terminó de hablar, la atmósfera ambigua entre Kushina y Ryun desapareció. Porque en el momento en que Ryun vio esa cara grande y roja de cerca, no pudo mantener la actuación y de repente se echó a reír. Al darse cuenta de que la habían engañado nuevamente, Kushina estaba tan enojada que comenzó a golpear a Ryun hasta que huyó con las manos sobre la cabeza. Tras finalizar la última clase al aire libre, todos los estudiantes regresaron al aula. El instructor Koda ya había calificado sus exámenes mientras estaban afuera, y cada estudiante recibió su evaluación final. Ryun y Kushina estaban entre los mejores estudiantes, mientras que Minato era uno de los raros estudiantes de élite. Después de asignar la tarea de verano, Koda se despidió de los estudiantes. Una vez que se fue, algunos estudiantes salieron corriendo de la escuela emocionados, mientras que otros se quedaron en el aula para despedirse de sus amigos. Ryun, Kushina, nos vemos el próximo semestre. Minato, cargando su mochila, se acercó a despedirse antes de regresar a casa. Sí, nos vemos el próximo semestre. Ryun sonrió y extendió la mano. Minato sonrió y la estrechó. Nos vemos el próximo semestre, Minato. Kushina hizo una leve reverencia. Esta vez, no lo fulminó con la mirada. Después de todo, era una chica educada. Tras la marcha de Minato, Kushina dejó de actuar. Le dio una patada a Ryun en la espinilla, haciéndole hacer una mueca de dolor. TCH, ya basta, ya me disculpé, y me acabas de pegar otra vez. ¿Aún no estás satisfecho? ¿Cuáles son tus planes para las vacaciones? Ignorando sus quejas, Kushina puso sus manos en sus caderas y preguntó directamente. ¿Qué más? ¿Seguir entrenando? Claro, Ryun se frotó la espinilla y respondió por reflejo. En unos días te enseñaré el jutsu de sellado. Deberías habérmelo enseñado antes. Entonces no te enseñaré. Entonces tampoco te enseñaré a caminar por los árboles ni a crear clones de sombras. ¿Te atreves? Kushina apretó los puños, crujiendo los nudillos. Fuera de las puertas de la escuela, los dos se despidieron con la mano. Para ellos, habría mucho tiempo para reunirse durante el descanso, así que no había ningún sentimentalismo especial. Mientras Ryun caminaba hacia su casa, una figura apareció de repente, bloqueando su camino. Orochimaru-sama, ¡qué sorpresa! Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.